Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker para darles la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar un equipo el cual ya habíamos promocionado antes. Se trata de una radiograbadora fabricada por Sony, modelo CFD-S01, compatible con discos compactos y cassette estándar, así como también cuenta con banda de radio AM, FM, salida para audífonos, y también es compatible con discos originales, grabables y regrabables. Bien, en términos de fidelidad y de calidad de reproducción, así como de grabación en los cassettes, este equipo les voy a decir que no los va a dejar abajo. Se van a llevar una excelente impresión. Realmente lo recomiendo muchísimo este modelo porque los resultados de calidad auditiva son de lo mejor. ¿Okay? Hay otros modelos de radiograbadoras que han salido posteriores al que están observando, pero igual no todos tienen el mismo rendimiento, la misma calidad. De hecho hay uno que se parece, pero es un color todo negro, con compatibilidad de formato MP3, salida para audífonos también, y adicional tiene la entrada para audio, para poder grabar desde un dispositivo móvil hacia el cassette. Y bien, en términos de estética, la grabadora que están observando, déjenme decirles que esta radiograbadora, la verdad, si ustedes la hubieran visto como estaba antes, pensarían igual que yo que estuvo en uso, o bueno, que estuvo en una cocina, ¿ok? Con eso les voy a decir todo. Parecía que la tuvieron en una cocina. Tenía, bueno, bastante lo que era detalles, como suciedad, cochambre entre varios de los botones aquí. Y aún así, estando en esas condiciones, nada limpio. Inclusive aquí lo que es el compartimento del cassette no estaba en esta condición que ustedes están observando ahorita. Estaba realmente lleno de pelusa, estaba horrible. Lo mismo sucedía con la compuerta, el acceso aquí, el espacio de donde se coloca el disco compacto, también lo mismo, estaba muy sucio. Y varias regiones, varias áreas, sectores de esta radiograbadora estaban muy, pero muy sucios, ¿ok? Sin embargo, se ha hecho lo mejor posible que ha estado a nuestro alcance, con mucho cuidado para dejarlo en las mejores condiciones, claro, considerando que es un producto usado. Bien, aquí pueden observar ustedes detalles estéticos, como este es como si le hubiera caído algo muy caliente y de repente quiso, o no sé, pegarse o medio derretir aquí, no sé, es algo raro. Y estas como vetas, se le las ocasiona cuando usan un fleje muy pero muy de baja calidad, y es lo que sucede, que en lugar de ayudar deja el equipo pues peor. Ok, aquí en la parte del display voy a hacer un acercamiento solamente para indicarles que sí está opaco, no está 100% cristalino, tiene un cierto grado de opacidad que a decir verdad pues sí se alcanza a leer. Ok, o sea, sí se alcanza a leer. Ya una vez que lo vamos a aprender van a observar que sí se alcanza a leer. Y bueno, aquí la leyenda de Sony, todo muy bien, todavía está brilloso, todo muy suave, las rejillas todas bien. Detalles estéticos como esto, les digo, parecía que lo habían tenido en una cocina, porque sí estaba bastante mal. En términos estéticos sí estaba muy mal, pero nosotros nos hemos dado la tarea de restaurarlo al mejor nivel posible. ¿Ok? Al final les vamos a mostrar la parte inferior, el compartimento de pilas también. Y ¿qué más? Bueno, más aristas, lados aquí de la grabadora que ahorita no se podría mostrar, porque precisamente ya lo tengo todo conectado para iniciar con las pruebas. Bien, entonces vamos a encender el equipo. Ok, ahí ya lo encendimos, y como estábamos usando hace unos momentos el cassette, se quedó precisamente en lo que es tape. Ahí lo pueden ver si se alcanza a distinguir, y en la parte superior de la palabra tape dice Megabass, el cual por default está activado. Ok, en este caso voy a bajar el volumen. Ok, y bueno,
Lo que sí me sorprendió mucho, como les mencionaba, de este equipo es que a pesar de estar en esas condiciones estéticas pues muy descuidadas, los botones era una de mis preocupaciones, que tal vez se pudieran caer de esa suciedad al interior y ya no funcionaran, porque hicimos la prueba así como estaba sucio, lo hicimos la prueba y sin ningún problema funcionó el cassette y el CD. Pero ahorita ya lo hemos probado también y todo está a la perfección. Realmente la calidad de los botones, el tacto de los botones se siente muy bien, no hay ningún problema por ello. Okay, por ejemplo, aquí hemos seleccionado ahorita ya CD y dice 00, que va a indicar que no hay disco. Okay, ahí está, no hay disco. Ahorita va a aparecer la leyenda de no disc. Okay, algunos casos lo indican, otros no, pero aquí ahí está, no disc. Okay, no hay disco. Ahí se alcanza a ver, no disc. Okay, entonces vamos a cambiar por ejemplo a la banda AM/FM radio. Vamos a cambiarlo. Ok, así rapidito porque nos cae copyright. Ok, espero después no tener algún problema, pero bueno, ahí sintonizamos lo que es la banda AM/FM de manera muy pero muy breve. Vamos a ir con el disco compacto. Ya tenemos un disco aquí listo. Solamente es compatible con discos de audio normales. Este modelo no acepta el MP3, pero aún así, a pesar de ser una grabadora de uso personal, tiene una calidad de audio totalmente magnífica. Ok, vamos a darle un acercamiento. Ya está leyendo el disco. ...19 tracks para hacer un total de 78 minutos. Vamos a darle modo de reproducción. Y aquí va a ser... ahí está, Shuffle, que es Shuffle, aleatorio. Entonces vamos a ponerlo a que nos toque canciones al azar. Vamos a darle playback. Ok. Y vamos a dejarlo en un zoom in para que vean cómo va. Ok, muy bien. Vamos a cambiar otra canción. Ok, otra vez. Okay. Vamos a ir con otro, por aquello del copyright. Ahí están escuchando la guitarra acústica del señor Roger López, un tema de Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Vamos a ver, play, otra vez. A ver, play. Pausa, adelantamos más segundos. Una interpretación de Roger López otra vez en el acústico. Ahora vamos a ir con lo que es el tape. Seleccionamos tape, ahí está. Vamos a dejar el disco compacto ahí mismo, no lo vamos a extraer hasta el final. Y escucharemos parte de estas grabaciones que hicimos. Vamos a escuchar. Okay. Ahorita en unos segundos, en unos momentos más, vamos a hacer grabación directamente al cassette.
otro lado. Y ahora sí vamos a hacer las pruebas de grabación directamente del CD al cassette. Para ello, a ver, vamos a escuchar parte de esta grabación, que es otro cassette distinto. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't, I don't wanna lead you. Vamos a adelantar. Ok. Volteamos. Ok, entonces vamos a ir a lo que es CD. Igual ya se quedó en modo aleatorio. Vamos a darle play, que toca una canción al modo aleatorio. Bajamos un poquito el volumen. Ok, vamos a grabar esa canción. Ok, vamos a escuchar ahora, a ver qué tal. Más para atrás. Ahí está. Ok, ahí pudieron observar que sí, efectivamente lo capturó directamente del disco al cassette sin ningún problema. Okay. Este es un CD de audio normal, ahí está. Y bueno, esta radiograbadora la verdad cumple altamente los requerimientos de audio, tanto para reproducción como para grabación, con resultados muy buenos, con muy buen nivel de sonido, a pesar de que no es una radiograbadora de uso familiar, sino es un equipo más como personal, un sistema de audio personal. Aunque aquí al frente, bueno, en ninguna parte lo menciona, pero por experiencia son equipos pues que se entiende que es para uso personal, no es como para hacer una gran fiesta. Sin embargo, pues tiene bastante calidad auditiva para sí de repente hacer como que o disfrutar de una buena tanda de música. Ok, vamos a apagar el equipo, lo desconectamos. Aquí está su enchufe, que por cierto es el original del Sony. Ok, color gris. Vamos a voltearlo. Miren, la antena, ahorita que estaba sintonizando la radio, de hecho lo logró con la antena sin extender. Y hay otros equipos que sí necesitas extender la antena. Miren, aquí está la antena, todo bien. De hecho sí, pues está más largo, pero solamente para que se den una idea. Ok, está completa la antena, todo bien. Aquí en la parte posterior Sony, aquí está el enchufe, todo bien. Aquí visto de lado, también de este costado también. Vamos a mostrarlo a la parte de abajo. Aquí la parte de abajo, miren. Ok.
trae una leyenda aquí que dice manufactura, pero son códigos, son claves, no tenemos exactamente el año. Aquí dice con cuántas son, 6 pilas tipo, bueno, tamaño C, con las cuales puedes operarlo también, si es que no quieres operarlo con corriente alterna. La tapita de las pilas, todo bien, que también le dimos su buena atención. En general el compartimiento de pilas está muy bien. Solamente miren, una terminal, que de hecho va a ser esta terminal, es la que se ve que sufrió levemente, como que dejaron, bueno, sí dejaron unas pilas, pero dentro de esas pilas es la que llegó a afectar o a restarle brillo a las terminales. Deberían de estar así, y esta está un poquito menos brillante. Ok, el resto de terminales está perfecto, está muy bien. En términos generales está muy bien el equipo, considerando a cómo estaba. Me hubiera gustado haberlo tomado un video antes de cómo estaba, pero bueno, eso quedará solamente en nuestra memoria. Bien, pues ahí lo tienen, nuevamente el equipo. Vamos a dejar un enlace en la descripción donde mostramos otro equipo similar. A ver, se me estaba pasando el tradicional número de serie, que este sí lo trae, para que vean que efectivamente sí es el que anunciamos. Miren, acá está, este es el número de serie. Vamos a dar un acercamiento para que vean. Terminación 154, este es el número de serie, para que vean que efectivamente lo que se muestra en el video corresponde con lo publicado. Ok, ahí está la grabadora. Es un gran producto, muy aguantador, con excelente calidad de audio. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima entrega. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y comentar, etcétera. Saludamos a uno de nuestros visitantes, que lo voy a mencionar. No tengo ahorita el nombre, ¿no? Pero me había comentado que le hizo una ventanita aquí y que le puso un LED, lo cual resulta pues muy llamativo, ya que pues es lo más atractivo de estos equipos, ver el cassette cómo está rebobinando la cinta, ¿no? Entonces un usuario nos comentó que le hizo una abertura aquí para colocarle una pantalla, un display, pues una ventanita con retroiluminada. Ok, bien, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, que esté muy bien, bye.